Muchísimas gracias por seguir invitándome. Es creo el quinto o el sexto año ya que vengo, que tengo el honor de venir a hablar para vosotros de experimentación con animales y con trasplante. Hablar de experimentación con animales hoy se ha vuelto un poquito difícil, porque es algo que no está demasiado bien visto, pero no os olvidéis que la cirugía en general y la cirugía de trasplantes en especial tiene que usar modelos animales, nos guste o no nos guste. Y sobre todo, cuando estamos hablando de senotrasplante, que es de lo que más os voy a hablar hoy, la ONT nos obliga a tener un modelo animal que funcione bien durante al menos 6 meses antes de poder hacer ninguna experiencia en humanos. Bueno, senotrasplante, por si no sabéis lo que es, pues es un trasplante donde donante y receptor no van a ser de la misma especie. Esto a priori parece una buena idea, ¿no? Si vemos ahora qué nos lleva a hacerlo, pues veréis que es una idea interesante, pero una idea un tanto difícil. O sea, imaginaros que estamos tratando de coger el órgano de un animal, ponérselo a una persona, fácil no parece a priori, ¿verdad? Yo hay mañanas que me levanto y me siento orgulloso de ser español. ¿A vosotros nos pasa? En general. Coño, si basta con poner el telediario e ir a la sección de deportes, lo ganamos todo. Ganamos en fútbol, ganamos en baloncesto, ganamos en balonmano, ganamos motos, coches. ¿Se nos resiste algo? ¿Pero cuándo alguien se imaginó que íbamos a tener un campeón del mundo de patinaje artístico? Pues también. ¿Y de bádminton? Pues también. No, va, en serio. Me siento orgulloso por esto. Porque seguimos siendo 25 años después el país con mayor tasa de donación del mundo. Esto sí es para estar orgullosos. Porque esto simplemente nos indica que los españoles somos las mejores personas del mundo y los tíos más altruistas que existen. Tienes cara de no creértelo, ¿verdad? Porque es estrictamente mentira. Esto nos indica que tenemos la Organización Nacional de Trasplantes más eficiente del mundo. Eso sí, la mejor diseñada, con el modelo más eficiente, donde la detección de donantes es muy bien, está muy bien estructurada, tiene un personal específico, todos los recursos del Estado están a disposición de la ONT. Esto es lo que hace que realmente España tenga una tasa de donación. Yo, bueno, he parado en el 16 porque ya me he aburrido de ir actualizando todos los años, pero simplemente con pintar una línea hacia arriba es suficiente. Cada año más y cada año más y cada año más incorporamos distintas formas de donación y España sigue siendo un verdadero líder mundial. La mala noticia es esta, que realmente cada año hay más donaciones, pero cada año hay más prescripciones de trasplante, con lo cual seguimos teniendo un desfase entre los órganos disponibles y las personas que necesitan un órgano. Y la peor de todas las noticias es esta, que además, por ejemplo, por poner un ejemplo, año 2015, 99 personas se murieron esperando un hígado en España. Esta es la peor de las noticias en el país con la mayor tasa de donación. Imaginaros cómo es esta noticia en el resto de los países de Europa o en Estados Unidos o en Latinoamérica. Mucho más dramática todavía, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que nos lleva a intentar cosas tan difíciles como un senotrasplante, que es una idea absolutamente nueva. Es revolucionaria y, bueno, es una idea que apenas tiene, pues, 3 o 4 décadas. ¿No es eso? Pues no es eso. Fijaros, si revisamos todos los idearios humanos, desde hace 15.000 años ya hay imágenes de personas con partes de animales. Bueno, podríamos suponer que son ritos chamánicos donde se cogen partes del animal y se utilizan como un rito, pero la verdadera primera imagen de un senotrasplante es este mito, es un mito hindú. Todos conocéis a este elefante, incluso si rascamos un poco alguno hasta lo llevará tatuado, porque es como muy graciosete, ¿eh? Pues este elefante es el dios Ganesha, y el dios Ganesha es hijo de Shiva y de Parvati. Shiva el destructor, Parvati la diosa del amor. Ya sabéis que los contrarios se atraen. Bueno, Shiva y Parvati se casan y Shiva se va a hacer la guerra con sus ejércitos dejando a Parvati en casa y sin saber que la ha dejado embarazada. El tipo se toma su tiempo, tarda unos 15 años en volver, y el día que vuelve, Parvati se está tomando su baño y le dice a Ganesha: quédate en la puerta y no dejes que entre nadie. Entonces, el dios de la guerra, el destructor, llega a su casa y se encuentra un tío de 15 años que no le deja entrar en su casa. ¿Qué es lo que hace? Pues le arranca la cabeza. Era lógico, coño. Y la tira a la selva. Cuando Parvati sale del baño, le dice lo que ha hecho y Shiva, desesperado, pone a su ejército a buscar la cabeza y, como no la encuentra, promete ponerle la cabeza del primer ser vivo que encuentre. Y va y se encuentra un elefante. Esa es la historia de por qué Ganesha tiene cabeza de elefante. Y es la idea perfecta y está absolutamente estructurado un senotrasplante. Un ser humano pierde un órgano o la función de un órgano y es sustituida por el equivalente
procedente de otra especie, en este caso un elefante, ¿vale? Bueno, ya evidentemente sabemos que el elefante buen donante en general, a no ser que sea de cabeza, no va a ser. Entonces vamos a pensar qué especies nos podrían ayudar en esta historia del senotrasplante. Y tenemos dos opciones. ¿Qué vamos a hablar? ¿De una historia de monos o de una historia de cerdos? Pues en realidad vamos a hablar de una historia de ambas cosas, pero ya veréis cómo en sentidos diferentes. ¿Por qué los monos sabemos hoy ya que no son un donante bueno? Pues evidentemente porque las especies más cercanas a nosotros están en peligro inminente de extinción. No sería ético utilizarlas como donantes, porque crecen muy lento, porque se reproducen muy mal en cautividad. A partir de la cuarta escala filogenética debajo de nosotros, que es el babuino, se reproducen en cautividad como monos, pero de ahí para arriba muy mal. Tienen muchos virus, especialmente herpes y retro, y ya sabéis que los virus entre especies del mismo género se transmiten bastante fácilmente. Y os recuerdo que nosotros somos primates. Por lo tanto, la idea de coger un órgano de un mono que puede llevar un retrovirus, ponerse a una persona e inmunosuprimirlo, nos acerca un poquito al Armagedón, al fin de la humanidad y a la adaptación de algún herpesvirus que no sería demasiado bueno. Y, bueno, a pesar de que están filogenéticamente cercanos a nosotros, esa cercanía no es lo suficiente como para evitar que todos los eventos de rechazo, sobre todo el inmunológico, no se produzcan. Se producen y se producen con una intensidad bastante importante. Bueno, pues vamos a hablar de cerdos. ¿Se reproduce fácilmente? Hace 15 años decíamos, estamos cerca de obtener 30 lechones por cerda y año. Hoy ya estamos cerca de obtener 40 lechones por cerda y año. Se reproducen muy bien. Crecen muy bien. Un gorrino para que me done a mi hígado en 4 meses está hecho. Tengo que esperar pacientemente 4 meses y ya lo tengo. El riesgo de infecciones cruzadas es mucho menor porque además tenemos muy bien desarrollada la tecnología del diagnóstico en el cerdo. Es una de las especies de abasto donde más tecnología de diagnóstico se ha invertido y además donde más tecnología de reproducción asistida y de manipulación genética se ha invertido. Por tanto, es una especie que sabemos modificar bastante bien. Y, evidentemente, si matamos cada día en el mundo 3.300.000 cerdos para comérnoslos, es raro que alguien pusiera algún problema ético o social por matar animales de este tipo para que fueran fuente de órganos. Lo contrario que ocurre con los primates, ¿de acuerdo? Soy un pequeño problema, fijaros. Estos son los antígenos sanguíneos del grupo A, del grupo B y el factor H que está en el grupo 0. Y fijaros cómo aquí aparece otro azúcar bastante sencillito, bastante parecido al grupo B, menos por una fucosa. Pues este azúcar es un azúcar de membrana que no es un grupo B porque los monos del Nuevo Mundo y los cerdos, por ejemplo, no tienen una enzima que pone esta fucosa, pero este azúcar está presente en los vasos, en los endotelios y en muchos epitelios de cerdos y monos del Nuevo Mundo. Bueno, esto a priori no sería un problema, solo que los monos del Viejo Mundo, entre los que estamos nosotros, estamos sensibilizados frente a este azúcar. Porque, como veréis, es una molécula muy sencilla. Está en la pared bacteriana de muchos de los microbios saprófitos que tenemos en el intestino. Muy rápidamente creamos anticuerpos frente a ellos. Y esto es una mala noticia. Porque si tenemos anticuerpos frente a este antígeno, en el momento que nos pongan un órgano que tenga este antígeno, pues se donará una reacción inmune y, como veréis luego, una reacción inmune tan destructiva como esta. Esto es un rechazo hiperagudo en el corazón, producido por la presencia de ese azúcar y de esos anticuerpos que estaban preformados, y esto es un rechazo hiperagudo en el hígado. No hace falta ser un histólogo muy hábil para saber que este órgano pues, está completamente destruido, que en ese vaso hay un trombo y que esto no funcionará jamás. Bueno, pues ya tenemos uno de los primeros escollos que tendremos que superar. ¿Cómo lo vamos a superar? Pues así. Vamos a modificar genéticamente esos cerdos. Si sabemos que prácticamente todo lo que hay dentro de nosotros es el resultado de la expresión del ácido nucleico que tenemos, de la secuencia de ADN, pues vamos a tratar de modificar la de los cerdos de modo que sean más útiles como donantes. Y fijaros, si esta línea marca la diferencia entre tratar al receptor y modificar genéticamente al donante, y todo esto son escollos que tendremos que superar para que funcione un senotrasplante, fijaros como casi todo está ya en el lado de la modificación genética del donante. Podemos ya superar una parte muy importante de todos los problemas de los senos haciendo una modificación del donante, sobre todo el rechazo hiperagudo. Fijaros cómo el rechazo hiperagudo está completamente en este lado porque todo prácticamente se puede evitar haciendo modificaciones genéticas de los cerdos. ¿Cuáles son las estrategias que hemos utilizado? Pues distintas estrategias. La primera, tenemos cerdos transgénicos para proteínas reguladoras de complemento humano.
Ya sabéis que el complemento son estas 30 proteínas desensambladas que circulan por la sangre, pero que en el momento en que se ensamblan son una verdadera bomba porque hacen agujeros en las membranas de las células, sobre todo las células endoteliales. Y tener las células endoteliales agujereadas no es una muy buena idea, porque normalmente la fracción líquida de la sangre se escapa muy fácilmente. ¿Problema de todo esto? Claro, alguien me dirá, es que el cerdo no es capaz de controlar su propio complemento. Sí, tiene sus proteínas reguladoras de complemento humano, pero el problema es que esas proteínas no son capaces de parar complementos de otra especie. El de cerdo no para el complemento humano y el de humano no para el complemento de cerdo. Así que si queremos poner un hígado de cerdo en un humano, este hígado tendrá que llevar las proteínas humanas. ¿De acuerdo? Primera modificación y primera estrategia. Esta es la que ha utilizado el equipo de investigación de la Universidad de Murcia y del Virgen de la Resaca en los 18 xenotrasplantes que hemos hecho. Segunda estrategia, pues si sabemos que ese antígeno, ese alfa-gal, es el detonante de todo esto, pues tratemos de modificarlo. Y hay dos formas. O bien, metiéndole la fucosiltransferasa, ¿recordáis que el alfa-gal le faltaba una fucosa en posición 1,2 que tenía el grupo B? Pues es porque al cerdo le falta una enzima que es la alfa-1,2 fucosiltransferasa. Pongámosle esa enzima. ¿Qué hemos hecho? Hemos convertido el antígeno alfa-gal en antígeno B. Bueno, hemos reducido la dificultad de ese xenotrasplante. Contra el alfa-gal rechazarán todos los seres humanos, contra el B, pues solo rechazarán los 0 y los A. Bueno, ya tenemos una parte de la población que podrá utilizarse. Y la segunda estrategia, que es la más utilizada ahora mismo, son los animales knockout para galactosiltransferasa. ¿Recordáis esa estructura que al final tenía 2 galactosas en posición alfa-1,3? Pues eso es responsabilidad de una enzima que se llama alfa-1,3 galactosiltransferasa. Si esa enzima no está, no se pone la última glucosa y dice, bueno, pero sigue siendo un azúcar, pero ya no es lo suficientemente grande como para detonar una respuesta inmune. Y esta es la buena idea. Bien, con estos animales también se han conseguido muy buenos efectos que luego veremos. Otros tipos de modificación genética que ya se han probado algunos de ellos y que, bueno, ofrecen soluciones parciales para algunos de los problemas del trasplante. La coagulación es uno de los graves problemas, sobre todo cuando hablamos de trasplante hepático. No os olvidéis que todos los factores de coagulación prácticamente se sintetizan en el hígado y, por tanto, si ese hígado no funciona todo lo bien que debería de funcionar, pues tenemos un problema de coagulación. Bueno, hay distintas estrategias para hacer que esa coagulación funcione algo mejor. Transgénesis para inmunosupresiones localizadas. Fijaos, las células NK, para los que trabajamos en los trasplantes, ya sabéis que estas son natural killer. Parece que el nombre se lo ha puesto el Tarantino un día de borrachera, ¿no? Podría ser el título de una película. Los natural killers. Bueno, pues es que efectivamente estas células no piensan nada. Estas células simplemente van reconociendo complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y ya sabéis que el clase 1 es el que se utiliza para exponer todas las proteínas que se sinteticen dentro de la célula del propio individuo. Y ya os podéis imaginar que entre un cerdo y un humano hay diferentes proteínas que no se comparten. Por tanto, habrá complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 diferente. Las NK del humano llegarán a un hígado de cerdo que está expresando complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 diferente y no piensan, estas directamente destruyen. Este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 no es mío, mato. No piensan nada, ¿vale? Pues por eso estas células para nosotros son muy interesantes y sabemos que además esta es la fracción del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 que influye sobre estas células, la clase E. Bueno, pues si hacemos cerdos que lleven complejo mayor de histocompatibilidad clase 1E, pues tendremos algo ganado con respecto a las NK. Y lo mismo contra los monocitos, que ya sabéis que se convierten en macrófagos y son otros de los elementos críticos a la hora de detonar respuestas inmunes. Y luego también, pues, otras modificaciones que van a ir, por ejemplo, esta es la activación de un gen antiapoptótico que hace que los órganos vayan mejor, o esta es la de la oxigenasa 1, que evita que el hecho de que el órgano esté sin oxígeno durante un cierto tiempo lo lesione gravemente. Ya sabéis que hay lo que se llama las lesiones de isquemia, que la hiperexpresión de oxigenasa 1 lo regula. Muy bien, pues ya os he contado todo el rollo de cómo vamos a modificar los cerdos, de qué modificaciones se pueden hacer, pero ¿dónde hemos llegado con esto? Y ahora es cuando tienen que demostrar todas estas estrategias que funcionan para algo. Porque realmente nuestro sueño y nuestra intención no es ponerle un hígado de cerdo a una persona y que viva el resto de su vida con ese hígado. ¿Lleváis cuánto tiempo oyendo hablar de trasplante? ¿Cuánto tiempo lleva el curso? 17 días.
No, un montón de días, ¿no? Pues ¿cuántas veces... Sí. ¿Cuántas veces os han dicho que cuánto tiempo se tarda en encontrar un órgano viable? Para una persona que entrara ahora mismo en situación crítica hepática, ¿cuánto tardaríamos en encontrarle un hígado? Pues han estado aquí, pero no... O tienen el pánico escénico este de responder, venga, va. ¿Cuántos días? En 5 días estaríamos encontrando un hígado. Pero ya sabéis que hay personas que entran en código cero y que no tienen 5 días, que tienen 24 horas de vida. Nuestro sueño realmente es ponerle ese hígado de cerdo hasta encontrar un hígado humano y que esa persona se mantenga viva y en buenas condiciones para llegar a ese momento en el que se consiga el órgano definitivo en unas condiciones vitales adecuadas. Bien, pues fijaros, lo primero que tenemos que hacer, no os olvidéis que vamos a meter un órgano dentro de un cuerpo y vamos a inmunosuprimirlo, pues los cirujanos nos preguntaron hace mucho, ¿sois capaces de hacer animales libres de patógenos? Pues sí. Y fijaros, esto es una histerectomía, esto es el útero de una cerda que se ha sacrificado en el quirófano sucio, se pasa al quirófano limpio y fijaros cómo los fetos ni han visto a su madre siquiera. Se van a sacar del útero en este instante, con lo cual van a ser animales que no tienen contacto absolutamente con ningún patógeno de cerdo. Bien, recordad que solo el hecho de nacer, podríamos hacer una segunda estrategia que es cogerlos del canal del parto, pero solo el hecho de pasar por el canal del parto ya supone un riesgo de infección, ¿vale? Claro, el problema es esto, que... ¿Y ahora cómo criamos a estos animalicos? Porque esto come cada 2 horas como un bebé, solo que estos son 20 bebés, y 20 bebés que comen cada 2 horas. Aquella está diciendo, anda, que si me hubiera tocado a mí yo me hubiera apuntado voluntaria. Pues cuando hicimos esto es verdad que teníamos un equipo de estudiantes interesantísimo porque cada 2 horas había que darle bebé y la gente de mamar y la gente se iba a dormir con esos animales y durante la noche le tenía que dar 3 o 4 biberones. Bueno, efectivamente el objetivo de todo esto es llegar a tener un animal con un hígado del tamaño adecuado y en este caso nuestro modelo de experimentación era con babuinos porque, como os he dicho, las 3 primeras escalas filogenéticas próximas a nosotros no podemos usarla, la cuarta es el babuino. Y fijaros cómo, no sois capaces de apreciarlo, pero aquí hay un equipo de cirujanos completo, como el que habría en un trasplante humano. Esta es la fase anhepática del mono, le acaban de quitar el hígado al mono y esta es la fase de extracción del cerdo. Ese hígado ahora irá a una mesa y le harán cirugía de banco porque ya os podéis imaginar que la grifería de un cerdo y la grifería de un mono no son muy parecidas y por tanto hay que adecuarla, ¿vale? Bueno, esto es exactamente igual que se transportaría un hígado humano, al final pues se exsanguina, se le quita la sangre, se sustituye por una solución de preservación y se mete en hielo para llevarlo. Y esto sale volando porque tiene que llegar en el momento en que esto ocurra. En el momento en que esto ocurra, el hígado del cerdo tiene que estar entrando en el quirófano donde esté el mono. ¿Bien? Y aquí entra, ¿lo veis? Este es el hígado de ese cerdo que habíamos extraído en otro quirófano y está llegando al quirófano donde se le va a implantar al mono. La idea es que el mono esté en fase anhepática el mínimo tiempo posible, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues después de que todos estos cirujanos, aquí hay 4 cirujanos y 2 instrumentistas, pues fijaros en el momento en que se desclampa y se le da riego a ese hígado, fijaros cómo va cambiando el color y el milagro ocurre. Mirad cómo ese hígado vuelve a tomar color y tenemos un babuino que tiene metido dentro el hígado de un cerdo. Es realmente maravilloso, no os podéis imaginar. ¿Dónde estamos? Pues fijaros, después de enseñaros todos los vídeos, vuelvo a bajarme para estar más cerca de vosotros. ¿Dónde estamos? Pues en el año 2000 ya estuvimos aquí. Llegamos a tener 8 días de supervivencia de un babuino con el hígado de un cerdo transgénico CD55H transferasa. Es una buena idea. No hemos dicho que necesitamos 5 días, pues ya tenemos 8. Y ya tuvimos 8. El problema es que en aquella época la inmunosupresión necesaria para mantener vivo ese animal era excesivamente agresiva y no aseguraba que la persona a la que se le fuera a hacer este senotrasplante fuera a estar en buenas condiciones. Y además os recuerdo que lo primero que os he dicho es que la ONT no nos permitiría hacer nada hasta que esto no fueran 8 días, sino 6 meses. Así que, bueno, pues todavía seguíamos muy lejos. Esto es el año 2000. Es decir, en ciencia esto es antediluviano, es muy antiguo. Recordad, receptor babuino, donante cerdo transgénico con 2 transgénesis de proteína reguladora de complemento y H transferasa y 8 días de supervivencia con
pues todo el inicio de las funciones. No, la foto cada vez que la enseño digo lo mismo, no es muy amable, pero no os olvidéis que es un animal salvaje lleno de vías que lo que quiere es arrancárselas todas. Por lo tanto, pues por desgracia los primeros días después de la cirugía, este animal tiene que estar en una silla de restricción, ¿vale? Bueno, este es más amable, ¿verdad? Es el mismo mono, aunque parezca mentira. Es el mismo mono 5 días después, ya está comiendo por su cuenta. No es el mono más sano que hayáis visto en vuestra vida, de eso estoy seguro, pero es un animal que está viviendo con el hígado de un cerdo. O sea, no deja de ser un verdadero milagro técnico, ¿vale? Y fijaros, pues cuando nosotros vemos qué ocurre en un animal control no modificado genéticamente y en un animal, en ese animal concretamente, que se llamaba Silco, pues fijaros cómo de esta destrucción hepática se pasa a los 8 días, estos son 24 horas, se pasa a los 8 días a tener un hígado relativamente aceptable. Como vemos ahí la fijación de esos elementos del complemento que no existe en el animal que tiene las proteínas reguladoras de complemento y que están parando la activación del complemento, y la demostración de que está esa proteína reguladora de complemento y en el animal control no. Y si nos fijamos en todas las determinaciones laboratoriales, pues tenemos una evidencia de que no se está produciendo un rechazo hiperagudo y que no se está produciendo una destrucción del hígado. Y una cosa súper interesante además es que cuando hacemos un estudio de las proteínas de la coagulación, por ejemplo, fijaros cómo esta línea amarilla crece desmesuradamente y aquí es verde, pero es exactamente lo mismo, es el fibrinógeno. Y fijaros como aquí, si vemos una electroforesis de resolución, de alta resolución, este es el fibrinógeno de cerdo, esta banda un poco más abajo es el fibrinógeno de mono. Fijaros como a los 3 minutos sigue habiendo de mono, pero ya empieza a haber una mancha de cerdo y a las 20 horas no queda ni una molécula de fibrinógeno de mono, y todo el que hay es de cerdo y a partir de ahí se sintetiza fibrinógeno. Si la pregunta es por qué de la situación basal del mono hemos llegado a esta situación, es muy fácil de responder. Y es porque los cerdos tienen 6 veces más fibrinógeno que los primates. Así que el hígado está sintetizando fibrinógeno en modo cerdo, ¿vale? Esta cantidad es lo que responde a esta mancha que, como veis, además va siendo cada vez más oscura, lo que se corresponde perfectamente con esa línea, ¿vale? Y otra cosa que hemos encontrado muy interesante, y es que en el suero de estos monos, después de senotrasplante, aparecen inmunoglobulinas de cerdo, tanto IgGs como IgMs. Y esto es bastante curioso y sobre todo tenemos todavía que darle una explicación biológica porque hay una cantidad importante de IgGs e IgMs y no disminuyen. Fijaros, esto es Silco, los 8 días, y esta es Lulú. Lulú no fue receptora, pero a Lulú le cambiamos toda la sangre por plasma, toda la sangre, no todo el plasma, por plasma de mono que había pasado por hígado de cerdo. ¿Para qué hacemos esto? No hemos dicho que el hígado tiene muchos vasos y que en los vasos en la superficie está ese antígeno alfagal y que en el suero de los monos habrá anticuerpos antialfagal. Pues si hacemos pasar el plasma de los monos por un hígado, retirará todos los anticuerpos, ¿sí o no? Problema, que también recoge inmunoglobulinas. Fijaros, estos son IgGs de un mono que no ha llegado jamás a tener un hígado de cerdo dentro. Se produce un aumento importante, es decir, el mono aparentemente, el plasma de mono se ha llevado anticuerpos de cerdo que están en ese plasma cuando se lo hemos metido otra vez al mono, pero en el entorno de 20 días estos anticuerpos de cerdo desaparecen prácticamente. Fijaros como además es una caída en continuo. Y sin embargo en el animal que sobrevivió 8 días no hay caída. Hay prácticamente una fase de meseta, lo que nos hace pensar que aquí, como no había células inmunes, pues evidentemente los anticuerpos desaparecen, pero aquí, al trasplantar el hígado, trasplantas una parte muy importante de células inmunes y sospechamos que se producen reacciones de novo de esas células de cerdo antes de ser destruidas por el inmune del mono. No os olvidéis que el inmune del mono está bastante inmunosuprimido, con lo cual tampoco va a ser excesivamente agresivo. Y fijaros cómo además la cantidad de IgG de cerdo son absolutamente proporcionales al número de veces que pasa el plasma por un hígado o por un riñón de cerdo. Es decir, efectivamente sabemos que hay un arrastre de esos anticuerpos, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. ¿Dónde estamos ahora? Publicado en el año 2011. Nosotros vimos en el 2009 en un congreso internacional cómo presentaban esta información. Un equipo norteamericano, el Centro STAD, maneja un presupuesto aproximadamente de unos 130 millones de euros al año
una cosa que está bastante bien, se dedican a investigar exclusivamente trasplante y senotrasplante. Pues fijaros, 11 años después de nuestras experiencias, esta gente consigue 7 días de sobrevida. No consiguen sobrepasar esa barrera de los 8 días que nosotros habíamos marcado, ¿vale? Esta gente pues hace cosas diferentes, tiene otro tipo de cerdos, fijaros, como son GTK o CD46, nosotros habíamos trabajado con CD55, 59HT, son otro tipo de animales, otro tipo de donantes, pero les pasa exactamente lo mismo que nos ocurría a nosotros. La función hepática arranca, producen fibrinógeno, producen bilis, producen proteínas hepáticas, pero se produce una grave alteración de la coagulación y antes o después esos monos terminan muriendo por graves hemorragias intraorgánicas. Y esto está publicado en el año 2016. Por fin alguien nos sobrepasa y nos sobrepasa como un avión a reacción porque llegan a 25 días de supervivencia. Con cerdos GTK o CD46 también y en un modelo babuino. Y esta gente lo único que hace diferente, fijaros, ese hígado 25 días después. ¿Recordáis cómo estaban nuestros 8 días? Bastante bien. Pues este a los 25 días está bastante bien. Hacen cosas directamente lo que hacen es meter innovación que se ha ido produciendo a lo largo de estos 16 años en trasplante. Por ejemplo, sabíamos que teníamos un problema con la coagulación, pues esta gente lo que hace es meter factores de coagulación recombinantes. Consiguen que la función de coagulación se recupere y vaya bien. Hacen un control de infecciones muy importante. Hacen algo que nosotros tampoco habíamos tenido nunca en cuenta, pero ellos, haciendo distintos estudios, determinan que los cerdos que son portadores de un citomegalovirus, que es el citomegalovirus porcino tipo 1, absolutamente apatógeno para los primates, pero no se sabe muy bien por qué este citomegalovirus marca una diferencia en el resultado del trasplante. Ellos se dedican a seleccionar cerdos libres de citomegalovirus y modernizan terriblemente la inmunosupresión con respecto a lo que hacíamos nosotros o lo que hacía el centro STAD. Le dan una inmunosupresión mucho más aceptable, mucho más amable y que por tanto no es tan agresiva con la vida del animal. Bueno, vamos a probar nueva estrategia. Hemos dicho que ya con transgénicos hemos llegado hasta aquí. La verdad es que esta charla me iba muy bien hasta el 16 porque decían, no hemos llegado muy lejos, vamos a probar otras estrategias. Los americanos me han chafado un poco porque estos sí han llegado bastante lejos. Pero aún así nosotros hemos explorado nuevas estrategias. Y fijaros, además de trabajar con los transgénicos existentes, que lo que hemos hecho ha sido refinar un poco la selección de cuáles son los mejores donantes, nosotros también hemos utilizado otra estrategia que es la de generar donantes, pero utilizando la estrategia del quimerismo. Es decir, la idea es muy vieja también y dice que si a un animal le metemos una célula de otra especie antes de que su sistema inmune reconozca lo propio y lo ajeno, pues generaremos una cierta tolerancia. Bueno, pues vamos a ver estas dos estrategias, cómo nos han ido y qué es lo que hemos hecho. Os voy a contar qué hicimos en las mejoras de los protocolos de selección. Esto fue financiado por la Fundación Seneca. Lo primero que hicimos es, bueno, nosotros antes, para saber qué cerdo era buen donante, cogíamos una muestra de piel y hacíamos una inmunocitoquímica de las proteínas reguladoras de complemento y los que se pintaban bien de marrón, pues esos eran buenos. Vale. Luego descubrimos que la piel no es muy buen indicador, entonces pasamos a tomar una biopsia del hígado para hacerle lo mismo, una inmunocitoquímica y ver cuáles pintaban más de marrón. Pero lesionar así un órgano tan frágil, me refiero frágil porque es de otra especie y lo vamos a meter en un primate, tampoco parecía buena idea. Entonces decidimos ver si éramos capaces de diseñar una prueba molecular no invasiva que nos permitiera determinar la capacidad de protección frente al rechazo hiperagudo de los distintos cerdos transgénicos que teníamos. Que en aquel momento ya solo teníamos 5. Bueno, miento, no teníamos los cerdos, pero teníamos muchos trozos metidos en un congelador, que es casi como tener los cerdos, ¿vale? Fijaros, lo que hicimos fue diseñar una PCR en tiempo real para hacer cuantificación del ARN mensajero. Ya sabéis que probablemente existe una correlación entre el ARN mensajero y la cantidad de proteína, y nuestra hipótesis es hay correlación entre el ARN mensajero, hay correlación con la proteína y esta proteína está correlacionada con la capacidad de protección. Vamos a comprobarlo. Bueno, lo primero que hicimos fue, de esos 5 transgénicos para CD55, tomar distintos tejidos, que, insisto, teníamos muy bien preservados. Nuestra idea, además, era, vamos a ver si, utilizando cosas no útiles, como puede ser la piel, el músculo, la lengua, los ganglios linfáticos, somos capaces de
llegar a determinar cómo se expresa ese ARN mensajero en los órganos útiles, el hígado, el corazón, los pulmones, el riñón, el intestino, etc. Pues eso hicimos. Directamente obtuvimos sangre, obtuvimos muestras de los tejidos, obtuvimos el ARN de esos tejidos y de esa sangre, y a la vez cultivamos fibroblastos, porque nuestra idea era utilizar los fibroblastos como un medidor de cómo se protegen estos animales frente al rechazo hiperagudo, ¿de acuerdo? Bueno, hicimos esa expresión génica con una PCR en tiempo real, con genes normalizadores. Me imagino que no sé hasta qué punto estáis familiarizados, pero simplemente contamos moléculas de ARN, es lo que hicimos, ¿vale? Y fijaos lo que nos salió. Las células sanguíneas son las células que más expresan proteínas reguladoras de complemento humano. ¿Esto os parece lógico o no? Es absolutamente lógico, si están bañadas en todas las fracciones del complemento, que van en la sangre. Por lo tanto, las células de la sangre son las que más miedo le tienen al complemento, porque lo ven de cerca, ¿vale? Luego descubrimos que órganos muy vascularizados, como el pulmón o el riñón, o el hígado, pues también tenían una expresión de ARN mensajero de proteína reguladora de complemento, pues acorde al riesgo que corren, ¿eh? Y pues luego ya estaban el intestino, la verdad es que leo menos que un gato escayola. El intestino, el corazón y el riñón. Fijaos que del corazón luego hablaremos porque es un caso curioso, ¿no? Porque el corazón también está en contacto con la sangre. Un poco, ¿no? Digamos que pasan como 400 litros cada hora por el corazón. Es raro, ¿no?, que tenga tan poco, pero es que no os olvidéis que el corazón realmente es otro órgano bastante tontín. O sea, hace tuntín, ya está, no hace más nada. No sintetiza muy bien, no produce grandes cantidades de proteínas, no hace casi nada bien, excepto lo que tiene que hacer, que es tuntín. Bien. Y luego vimos otros órganos, como os dije, no útiles, como eran pues, el linfonodo, el bazo, la cava, la aorta, los músculos, la lengua. La lengua nos hizo gracia porque era muy fácil tomar una biopsia de lengua, ¿no? O la piel. Bien. Pues fijaros, primero, si vemos en términos, sé que los números están muy pequeñines, pero bueno, si vemos en términos de expresión, algo que nos llamó mucho la atención comparando con el humano, es que evidentemente la sangre está a mucha distancia, en humano y en cerdo. Tiene su lógica. Pero que luego los cerdos expresaban más ARN mensajero de lo que habitualmente hacen los humanos en los distintos tejidos. Bueno, esto es algo que ya se ha visto en otras ocasiones. Los cerdos transgénicos pues tienen una tendencia a sobreexpresar siempre y cuando lleguen a expresar. Bien, pero fijaros, cuando vamos a ver la proteína, esto es ARN, esto es ARN y esto es proteína. Esto es un Western blot. Y fijaros, cuando vamos a ver la proteína, descubrimos dos cosas importantes. La primera, no todos los cerdos son iguales, y pese a que nosotros suponíamos que nuestros 5 transgénicos eran iguales, no es verdad. La cerda 2 se salía bastante de las escalas, mucho, comparado con cualquiera de los otros cerdos, pese a que, insisto, tenían la misma transgénesis. Y fijaros el corazón, que es muy tontín, que produce muy poquito. Fijaros qué cantidad de proteína tiene, porque de tontín no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que ha aprendido a hacer el corazón? Ya que mi función es estar aquí bombeando y no tengo mucho tiempo para sintetizar, lo que hago es capturar la fracción soluble que va por la sangre de estas proteínas reguladoras de complemento y me las pego. No tengo tampoco que sintetizar mucho. El hígado ya sintetiza por mí, las suelta a la sangre y cuando llegan a mí, yo me las pego y así pues no tengo que hacer un gran esfuerzo de síntesis proteica. Y fijaros cómo efectivamente el corazón, estando muy abajo, por ejemplo, del pulmón, pues fijaros qué diferencia de expresión de proteína. Pulmón prácticamente no expresa y el corazón tiene una gran cantidad de proteína. Y lo segundo que encontramos fue que existe correlación entre la expresión génica para ese ARN mensajero, para esa proteína reguladora de complemento humano, entre los distintos órganos, especialmente entre los no valiosos y los valiosos. Pues acabamos de dejar de tener que lesionar el hígado para saber cuánto de ARN expresa. Yo cojo, por ejemplo, linfonodo, músculo y lengua y soy capaz de interpolar cuánto va a expresar el hígado y soy capaz de interpolar cuánto va a proteger eso al cerdo. Porque fijaros, esta es la prueba de protección que hicimos. Cogimos los fibroblastos, los pusimos en un cultivador en tiempo real, le echamos suero de los monos y vimos si se morían o no esos fibroblastos. Recordad, los monos llevan anticuerpos, llevan complemento, se lo ponemos a las células y estas tienen alfagal. Está perfecta la cosa, ¿vale? La mezcla es perfecta. Pues fijaros, esta es nuestra cerdita 2, recordáis que nuestra cerda 2 era campeona del mundo y fijaros como prácticamente cultivo rojo, el control al que no hemos hecho nada, el verde solo suero y el azul suero y complemento de conejo,
y fijaros cómo produce un gráfico muy diferente al que producen los demás animales. Y fijaros cómo la expresión génica también es diferente frente al estímulo. En la célula 2 aumenta el ARN mensajero y en las otras no sabemos muy bien por qué se inhibe. No sabemos explicar biológicamente por qué pasa esto, pero esto está muy correlacionado con esto y es bastante evidente que es así, ¿vale? Esto era lo anterior con suero humano y esto es con suero babuino. Ocurre exactamente lo mismo y cada animal responde exactamente de la misma manera. Así que, pues ya sabemos que efectivamente podemos correlacionar también la cantidad de ARN mensajero que hay para CD55 con la protección frente a el suero de esos animales conteniendo anticuerpo antialfagal y complemento. Bien, esto es las conclusiones a las que llegamos. Podemos determinar la expresión génica correlaciona con la proteica correlaciona con la protección y, por tanto, in vitro podemos definir previamente la protección de esos animales. Y la segunda estrategia y última que os voy a contar es esa que os decía de generar animales con microquimerismo prenatal. La idea es sencilla, ponle a un animal dentro una célula de otra especie antes de que su sistema inmune reconozca propio y extraño, aceptará ese complejo mayor histocompatibilidad clase 1 y 2 como propio y generará una cierta tolerancia cuando se enfrente a un sistema inmune que tenga ese complejo mayor histocompatibilidad. La idea es fácil, ahora viene cuando la matan, a qué edad tiene activado el cerdo su sistema inmune y reconoce el propio ajeno. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? A los 50 días de gestación. Es decir, dentro de su madre y con este tamaño. La cosa ya no es tan fácil como parecía, ¿vale? Tenemos que empezar a pensar cierta estrategia. Pues esto es lo que hicimos. Diseñamos una estrategia para, utilizando dos tipos de células humanas, células de cordón umbilical, células de sangre de cordón mononucleares totales de sangre de cordón umbilical y mesenquimales obtenidas de médula ósea, cultivadas de médula ósea, las inyectamos en un feto de 1,5 centímetros dentro del útero de su madre, con un ecógrafo, bueno, algo que parece fácil, determinamos qué animales tenían quimerismo y la idea hubiera sido, si encontrábamos animales que realmente hubieran hecho un quimerismo efectivo o un implante de células humanas, no hacía falta que fueran quiméricas, hubiéramos hecho senotrasplante. Ya os digo que no llegamos hasta aquí porque aquí ya determinamos que no podíamos hacerlo. No os olvidéis que la Unión Europea te obliga a utilizar las 3 R's, reducir, reutilizar y refinar. Si no has conseguido refinar, no puedes utilizar animales en experimentación animal, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente, como os he dicho, estos son las tres estirpes. En realidad utilizamos 3 estirpes de células, unas mononucleares totales de cordón umbilical, otras CD34, que sabéis que son esas STEM que estaban también en células de cordón umbilical. Fijaos, aquí cogimos toda la masa de mononucleares. Y aquí refinamos. Claro, la diferencia es que aquí podíamos llegar a utilizar 10 millones de células y aquí nos quedábamos en 200.000 células porque no daba más. No tiene una muestra de sangre de cordón umbilical, no tiene más. Y la otra eran mesenquimales cultivadas a partir de médula ósea. Bueno, pues hicimos 15 inyecciones intrauterinas. Utilizamos cerditas de 2 estirpes genéticas. Esto no tendría más misterio si no fuera que luego el resultado fue bastante diferente entre una estirpe y la otra. Y bueno, pues le metimos las células a distintos días de gestación, pero nunca sobrepasando el día 51, que era donde sabíamos que estaba nuestro límite. El día 50-51 de gestación, un feto de cerdo reconoce qué tiene dentro. Todo lo que tiene dentro en ese momento es suyo, a partir de ahí, y a partir de ahí todo lo que entre nuevo exógeno no es suyo. Y como tal, su sistema inmune lo trata, ¿vale? Vale, pues fijaros, también otra de las cosas que nos propusimos es no pasar nunca de pinchar más de 4 lechones, porque la gestación en una célula se mantiene siempre que haya un número determinado de animales, y nuestro miedo era matar demasiados animales dentro del útero y que las gestaciones terminaran, ¿vale? Fijaros cómo esto, bueno, yo sé que para vosotros eran más amables las escenas de quirófano, compañeros de campo, pero yo soy veterinario y a mí estas la verdad es que me provocan mucho más, ¿vale? Fijaros, nuestra paciente es un bichito pequeñín de 250 kilos, a esto hay que inducirlo, ahí simplemente le estoy induciendo con le estoy metiendo una aguja en el seno retroftálmico. No te asustes que luego te das piercings, que te veo ahí con cara como de, ¡coño, eso tiene que doler! Nah, eso es... El animal está más preocupado por el que le está cogiendo con el lazo del morro
que con el que le está metiendo la aguja, ¿vale? Lo inducimos con una mezcla muy sabia de propofol y ketamina y a partir de ahí, pues ya la ponemos en una camilla y la mantenemos con una inhalatoria normal y corriente como se utiliza en cualquier quirófano. A partir de ahí, esta si no la habéis reconocido es la doctora Martínez Alarcón, pues ponemos paños de campo y empezamos a hacer el milagro. Y el milagro en este caso lo hacía Manolo Reus, que fue el jefe de servicio de diagnóstico por imágenes e intervencionista ecoguiado de la Risaca durante muchos años, y una persona pues a la que le decías, ¿tú eres capaz de llegar dentro de una cerda de 250 kilos a un feto de 1,5 centímetros y movilizarlo, meterle una aguja de 17 centímetros y chutarle células humanas? Y yo te decía, sí, pues venga, vamos para adelante. Y así fue. Y la verdad es que lo hicimos 15 veces, ¿vale? Aquí se está insertando esa aguja y estos son las cerdas después de haberle hechos implantes de STEMS, pues le seguíamos la gestación, comprobábamos que no habían perdido, les dábamos tratamientos de soporte, etcétera, etcétera. Fijaros, mirad cómo este feto, toda esta mancha que está en la zona hepática, son células, porque evidentemente las metíamos con un contraste para estar seguros de que haya pasado. Y fijaros cómo aquí, ¿veis la aguja? ¿Y veis cómo la mancha está fuera del feto? Pues esto a veces también nos pasaba. Metíamos la aguja, chutábamos y de repente la nube ecogénica se iba afuera o por vía umbilical se iba hacia la cerda. Pues esto también nos pasó. Pero la mayoría de las veces pasó esto. Y esto pues es bastante interesante. ¿A partir de ahí qué hicimos? Pues a partir de ahí criamos estos animales también como si fueran nuestros propios hijos, ¿vale? Como veis estamos en todos los sabados porque nos gusta más liarnos que la pata un romano, esto es lo que hay. Y a partir de ahí pues empezamos a tomar muestras. A las 2 semanas de vida empezamos a tomar muestras para determinar presencia de células humanas en circulación. Ahora tomamos muestras de suelo para ver si va nuestro sueño, es decir, ahí cuando hacíamos los brainstorming y se nos iba la cabeza completamente a las nubes, decíamos, queremos encontrar albúmina que sería el indicador de que tenemos un hígado humanizado. Claro, era nuestro sueño, joder. Pero claro, hicimos albúmina y ya os digo yo que no salió nada. Con esta sangre hicimos también citometría de flujo para determinar presencia de células humanas circulantes y a partir de los 2 meses de vida empezamos a sacrificar los animales que no tenían quimerismo de células circulantes. ¿Qué hicimos con los que sí lo tenían? Los mantuvimos 2 meses más para ver qué ocurría. Volvimos a tomar una muestra de sangre, volvimos a hacer una citometría de flujo para ver si había células y aquí ya descubrimos que nadie tenía células circulantes, así que terminamos de sacrificar todos los animales y tomamos muestras de todos los tejidos para determinar la presencia de ADN humano. Ya era más fácil porque ahora ya lo que queríamos era simplemente hacer una PCR de un gen que es el ALU, que es una proteína estructural y que cada una de nuestras células tiene miles de copias, que era la forma de asegurarnos que íbamos a ser capaces de encontrarlo. Fijaros, bueno, esto es ¿qué nos salió? Pues fijaros cómo nos salió bastante bien. Esto es cómo se pueden ver los fetos en las 2 proyecciones, en la transversal y en la sagital, y fijaros cómo se llega con la aguja, ¿veis la estocada que bien entra? O sea, es una aguja en un feto de 1,5 centímetros que está entrando en cavidad peritoneal y ahí podemos soltarle las células, ¿vale? Bueno, esto es simplemente para demostraros que muchas veces esto es la vena umbilical donde se está yendo la sustancia ecogénica porque evidentemente no ha caído o bien se quedaba directamente en el espacio amniótico y en el mejor de los casos, fijaros, solo funciona este vídeo, pero fijaros como aquí veis la aguja, aquí veis la mancha incipiente ecogénica en el espacio hepático y fijaros como aquí ya está hasta en la circulación. En este vídeo se ve cómo se llena toda esta cavidad, llega a la circulación y a través de la aorta se llena prácticamente toda la mancha hepática de ese material. Es decir, conseguíamos que esas células se movieran por los cerditos, ¿vale? Bueno, resultados reproductivos, fijaros, interesante. Cerdas que llegan a parto, fijaros, esto es una de las genéticas que usamos y llegan todas a parto menos 2. Esta es la segunda genética que utilizamos y llegan a parto ninguna. Bastaba con mirarlas con un poco de mala leche para que abortaran. Con lo cual fue determinante en nuestro experimento los 2 tipos de genética que utilizamos. Evidentemente aprendimos que estas cerdas, que es una cerda de una estirpe danesa, es mucho más capaz de mantener todas estas cosas que le hacíamos que esta cerda, que es una estirpe francesa y además de una raza pura. Bueno, pues ya habíamos aprendido. A partir de ahí, ¿qué más aprendimos? Pues aprendimos que, pese a que las puteábamos con estas inyecciones intrauterinas, el 77% de las cerdas parió de las otras, ¿no? No de las que abortaron todas, sino de las que estaban dispuestas a dejarse hacer cosas, ¿vale? El 77%.
Y aprendimos además que estas células son hiperprolíficas y que parieron como si no costaba. Nosotros habíamos presupuesto este proyecto para manejar unos 55-60 lechones y tuvimos que terminar trabajando con más de 140 en total. O sea, se nos fue completamente de la mano porque esta estirpe es hiperprolífica. Fijaros, total de lechones nacidos por parto 14,8. En España ese año la media fue 11,6. Y en Dinamarca, que es de donde viene esta estirpe, ese año hicieron 14,5. O sea que nadie llega a la conclusión fácil de que putear y pinchar un feto dentro de una cerda aumenta la prolificidad, que no es así. Simplemente nos salió bien y estas cerdas fueron extremadamente prolíficas. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a ver. Lo primero que vimos, recordad, a los 15 días citometría de flujo. ¿Y qué nos encontramos? 13 animales tienen células humanas circulando. Tienen células con complejo mayor histocompatibilidad clase 1. Bueno, además estas 13, no sale, pero bueno, estas 13 es que antes tenía aquí, sí, está aquí, coño, que antes salía, ahora ya está salido. Estos 13 procedían solo de 2 inyecciones, era interesante. Y además, utilizando los 2 tipos de células que habíamos usado, una de una y una de la otra. Bueno, no deja de ser como mínimo curioso. A partir de ahí, ¿qué es lo que hicimos? Pues esa PCR de gen ALU, y fijaros cómo de repente estos 13 con células circulantes se convierten en muchos más animales que tienen ADN o en sangre o en el riñón o en el hígado o en el corazón. Fijaros cómo muchos más. Pero es más, muchos más de los que habíamos pinchado. Y esto era una demostración, justo ese año se publicó que hay tráfico de células entre lechones de la misma camada en el mismo cuerno uterino, es decir, algo que nosotros intuíamos pero no queríamos creernos, se publica, y es que si nosotros pinchamos ciertos animales, estos animales distribuyen células por ese cuerno uterino y nos están plantando células en más lechones de los que nosotros habíamos pinchado, ¿vale? Fijaros, cuando tratamos de relacionar la presencia de ese gen ALU con los animales que eran citometría de flujo positivos, había una correlación magnífica. Evidentemente, los animales con citometría de flujo positiva, pues prácticamente todos tenían ALU humano en algún órgano o en la sangre, mientras que solo el 44% de los que no tenían células humanas circulantes tenían ADN. Pero, joder, solo el 44% es increíble. El 44% de animales que no tenían células circulando en la sangre, en algún órgano, tenían trazas de ADN humano. Por cierto, las madres también. A las 4 cerdas responsables de estas camadas también le encontramos ADN humano en sangre circulando, ¿vale? Es una expresión más de que el tráfico no es solo entre los fetos, sino que también hay tráfico materno-fetal y feto-maternal, ¿vale? Hay tráfico en los dos sentidos. Bueno, fijaros, cuando ya no solo en sangre, sino vemos los tejidos, pues también hay una correlación positiva entre tener células circulantes y tener ADN humano, y esto es especialmente cierto en el corazón, donde hay mucha diferencia entre el porcentaje de animales con ALU humano y que tenían y que no tenían células circulando. Otra cosa interesante, cuando ya cuantificamos la cantidad de células, la cantidad de copias de ADN, descubrimos que tienen muchas más los animales que eran citometría de flujo negativos. Pero esto es una cosa fácil de explicar a más no poder. A los animales negativos los matamos a los 2 meses y a los positivos los matamos a los 4 meses. Y esto simplemente lo único que nos demuestra es lo que luego constatamos, y es que va disminuyendo notablemente la presencia de células humanas porque el sistema inmune del cerdo las va eliminando, nos guste o no. O se van muriendo y no se van reemplazando, que sería la otra opción. Bien, esto es una realidad constatada, y fijaros cómo además pues la diferencia de cuantificación es muy diferente, muy diferente en cualquiera de los tejidos que nosotros muestremos. Pero ahora es cuando encontramos algo interesante, porque otro de los objetivos era encontrar por inmunocitoquímica células que expresaran complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humana. Vamos al hígado, nada. Vamos al riñón, nada. En los pulmones, nada. No encontramos nada en ningún sitio, excepto que de repente, cuando ya los patólogos han terminado, uno de ellos dice, espera, he visto algo, pero no sé qué he visto. Y vuelve a repasarlo todo. ¿Y qué se encuentra? Hematíes. Hematíes expresando complejo mayor histocompatibilidad clase 1 humano. Y esto sí es la primera vez que se reporta en la literatura científica cómo a partir de células mesenquimales o de umbilicales mononucleares totales de cordón umbilical se consigue que en un cerdo aparezcan hematíes. Y fijaros, es decir, ahí hay muchos hematíes
y unos están teñidos y otros no. Es decir, nuestro miedo es que fuera una tinción inespecífica, pero es que en un mismo campo tú tienes miles de hematíes de cerdo que no están teñidos y unos cuantos hematíes que sí están teñidos y que tenemos la certeza o tenemos la suficiente evidencia científica de que seguramente son hematíes procedentes de células humanas. Y una de las certezas que tenemos es que una de las pruebas de protección frente al rechazo que hicimos era hemólisis. Es una prueba de lo más tonto del mundo. Pones hematíes, pones anticuerpos y complemento y miras a ver cuánta hemoglobina se libera. Así que el chocolate del loro. Pues joder, ¿qué descubrimos? Aquellos animales que tenían células circulantes en citometría de flujo tenían significativamente menos hemólisis que aquellos animales que no tenían células circulantes y mucha menos hemólisis ambos que los cerdos salvajes, los cerdos de fenotipo normal que habíamos tomado como controles. Y lo más gracioso de todo es que cuando comparamos los mismos animales en la primera extracción a los 15 días y en la segunda extracción a los 2 o 4 meses dependiendo, fijaros la diferencia que hay de protección. Es decir, aquí seguramente había muchos más hematíes humanos que aquí y ese es el motivo por el que el nivel de hemólisis aumenta gradualmente con la edad de los animales. Pues básicamente estas son las conclusiones a las que llegamos. ¿Esta estrategia nos sirvió para obtener donantes adecuados? No, porque evidentemente no teníamos una certeza de que estos animales, aun teniendo ADN humano en los órganos, pues fueran capaces de prevenir el rechazo hiperagudo. In vitro aparentemente protegían algo, pero no lo suficiente como para impulsarnos a hacer un senotrasplante utilizando animales. Lo segundo es que la cantidad de células que encontramos era ridícula, cosa que en esa experiencia que os dije que habían demostrado el tráfico entre cerdos, ya habían demostrado que había muy poquito, y eso que estos además utilizaban pues una estrategia curiosa, cogían la sangre y la cultivaban con virus de mononucleosis, que lo que hace es hacer proliferar las células blancas, pero son las humanas, no las de cerdo. Entonces lo que hacía esta gente era, de la cantidad original de células, lo amplificaba muchísimo, entonces llegaban a determinarlo. A nosotros siempre nos ha quedado la duda y no queríamos hacer esto, evidentemente, porque no era nuestra intención utilizar Epstein-Barr, pero siempre nos ha quedado la duda de si nuestros animales no es que estuvieran, no es que no hubiera células humanas, sino que habían caído por debajo del límite de detección de nuestras técnicas. Bueno, lo que sí aprendimos es que somos capaces de llegar a un feto de 50 días de gestación, meterle una aguja, meterle 1 mililitro de células y que el animalico siga vivo, y que su madre siga viva, y que lleguen a nacer, y que nazcan sanos y sin ningún signo de haber padecido absolutamente nada, y aprendimos que no todas las cerdas son iguales, que evidentemente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar cuáles van a ser las células a utilizar. Que la prueba de hemólisis pues, es muy útil, sobre todo para indicarnos que efectivamente lo que teníamos eran hematíes humanos en algunos tejidos y que en sangre debía haber más, y que esto se demostraba por la diferencia en la cantidad de hemólisis relativa en las distintas edades y entre los distintos grupos de animales, y pues que esto siempre queda muy bien, que hay que seguir buscando estrategias porque evidentemente esta pues, era prometedora o parecía bastante bonita, pero o nos ha faltado hacer algo más, que es una posibilidad, o no es todo lo bonita que nosotros queríamos. Muchísimas gracias por la atención. La verdad es que hablar para gente tan joven como vosotros siempre me estimula, y ver la cara que ponéis cuando cuento algunas de estas cosas me estimula más todavía. Espero que os lo hayáis pasado la mitad de bien que yo, y muchas gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta para Guillermo? ¿Ninguna? Bueno, yo quería preguntarte... ¿Sí? Si no, no lo hubiéramos hecho. Tú ya sabes que ahora mismo en este mundo, del mundo científico, y sobre todo no es que no hagas nada, da igual lo que hagas, pero no lo publicarás. Y ya sabes que uno de nuestros objetivos es publicarlo, y ahí es donde han puesto la barrera absoluta. Si tú no tienes una evaluación de un comité bioético, no publicas absolutamente nada. Con lo cual, no haces nada que no pase por un comité de bioética. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Cuántos de vosotros creen que pueden necesitar un hígado en el futuro? Ya va, que yo también he estudiado, ¿eh? Esos jueves que os castigáis ahí, ¿sí?
Bueno, yo tenía una pregunta para ti, que me he quedado sin... Pues Claro, pero puedes sentarte. Nada, venga. ¿Cuál es el siguiente paso? Uf, es una gran pregunta. Porque el senotrasplante, esto es muy español. El senotrasplante ha sido víctima de la crisis. Fijaros. En España ha habido un programa de investigación en senotrasplante en continuo desde el año 98. Empezamos nosotros hasta el año 2013, que acabamos con esto. Y a partir del 2013 no nos ha vuelto a financiar ni un solo proyecto porque nuestros pacientes son monos y cerdos. Y es dinero invisible, no sé si me explico. Las instituciones financiadoras prefieren financiar investigación que tenga pacientes involucrados y que se vea dónde se está invirtiendo el dinero. Es así. Lo siguiente, pues somos los últimos de Filipinas, debo decirlo. En España creo que ya no hay prácticamente nadie investigando en senotrasplante, que menos en senotrasplante clínico. Y en Europa hay muy poca gente. Y lo curioso es que cada vez que llamo a un congreso de trasplante, la gente lo flipa, los cirujanos lo flipan. Ya, sabemos que esto se sigue haciendo, digo, claro. Pero con palico y cañica y como podemos. Yo creo que sí, que somos los únicos de España, que ahora mismo... Somos... De Europa creo que quedaba un grupo más, en Francia y poco más. Sí, somos como la aldea de los galos, los últimos resistentes. Bueno, muchas gracias. De nada.